Muchas gracias por esa amable presentación. Señor presidente electo, señor vicepresidente, señor presidente del Congreso, presidente de la Cámara de Diputados, representantes de países amigos, señores representantes de las instituciones financieras internacionales que organizan este evento, Banco Mundial, Banco Interamericano, amigos y amigas. Quiero en primer lugar agradecer esta honrosa invitación que se me ha hecho. Estoy consciente que es una invitación que tiene lugar en un momento particular en la historia de Paraguay, cuando buena parte de lo que son los distintos intereses que se dan en el continente latinoamericano, Paraguay está por iniciar una nueva etapa, como lo hemos escuchado recién, del muy claro mensaje que al inaugurar esta reunión nos ha dado el presidente electo Fernando Lugo. Para muchos, en la década de los 90, gobernabilidad era tal vez sinónimo de un sistema democrático que está necesitando llevar a cabo determinadas reformas económicas. Y estas reformas económicas tienen lugar en un conjunto de medidas o materias en el denominado Consenso de Washington. Y gobernabilidad entonces era más bien cómo la democracia aplicaba un recetario, digámoslo derechamente. Y creo que la gobernabilidad no es para aplicar un recetario, porque en verdad me parece que gobernabilidad tiene que ser algo más amplio. No hay gobernabilidad sin participación ciudadana. No es posible hacer gobernabilidad sin que los ciudadanos digan qué tipo de sociedad quieren formar. La democracia es un proceso, nunca termina de perfeccionarse, pero precisamente por ser un proceso, tenemos que entender que para perfeccionarla y profundizarla, la democracia tiene que ser capaz también de producir y conducir a resultados. Es en este sentido que, de un punto de vista económico, yo diría que la gobernabilidad se basa en cómo se van a compartir los frutos del crecimiento que se generen en un país. ¿Cómo establecemos un mecanismo de compartir esos frutos? Es cierto, muchas veces, como acaba de referirlo el presidente Lugo, los cambios sociales se requiere superar la resistencia de ciertos grupos corporativos que temen ser afectados por el cambio. A ratos hay un cierto clientelismo desde el punto de vista del aparato del Estado que tenemos que ser capaces de enfrentar. Por ello entonces, ¿cómo somos capaces de generar participación de ciudadanos? Y esta participación va desde el momento en que queremos discutir una agenda pública hasta los programas de gobierno y luego el diseño, gestión y evaluación de esas políticas públicas. Esta es la parte más compleja, el diseño, la gestión y cómo lo evaluamos. Es decir, estamos hablando de cómo generamos, con el respaldo vigoroso de la opinión pública, un conjunto de instituciones que permitan hacer un Estado más transparente. Yo diría, para ordenarnos en lo que ha sido nuestra experiencia, que fundamentalmente hay 5 condiciones que me parecen centrales intentar lograr para poder avanzar. La primera, yo diría, es cómo somos capaces de construir una mayoría ciudadana en torno a un proyecto común. ¿Cómo somos capaces de tener acuerdos? Acuerdos, por cierto, que como dice muy bien el presidente Lugo, nos acaba de recordar, acuerdos de tipo parlamentario. Acuerdos que impliquen poder tener en el Parlamento el necesario respaldo para una determinada visión, mayoría que queramos constituir. Pero tal vez tan importante como la anterior es una mayoría en la sociedad. Cómo la sociedad está dispuesta a tener una visión de país común en torno a una gran expresión mayoritaria de la población. Cómo esta mayoría se hace en torno a principios y valores compartidos. Y en consecuencia, cuando hablamos de construir una mayoría, no estamos hablando de una mayoría en un sentido político, no estamos hablando en el sentido de una mayoría social,
una mayoría que permita, en una u otra forma, poder tener un sentido de lo que vamos a hacer. Y de ahí la segunda condición, que es tener una visión estratégica. Me van a excusar, no se gobierna para un periodo de 4 años, de 5 años o de 6 años. Se gobierna pensando en la próxima generación. Es cierto, nos van a juzgar por lo que hagamos en nuestro mandato presidencial, pero tenemos que tener la mirada puesta mucho más allá del fin de un mandato presidencial. Algunos pensaban que el rol de los partidos de derecha era crecer y el rol de los partidos de izquierda era distribuir. Profundo error. Tenga usted crecimiento sin distribución y el dadán del crecimiento va a morir. Tenga usted la sola distribución y no va a generar ninguna capacidad de poder seguir creciendo porque no habrá en consecuencia incentivos de inversión. Por lo tanto, la dicotomía de lo uno o lo otro es una dicotomía falsa. Tiene que haber crecimiento y sin embargo esto es una condición básica, indispensable, pero no es suficiente. Por lo tanto, creo que las normas de cómo hacemos para crecer hoy son relativamente bien conocidas. El llamado consenso de Washington, los 10 puntos de ese famoso consenso, por cierto, es una suerte de recetario para crecer. El que tenga que haber una política fiscal responsable, el que tengamos que tener claridad de cuánto podemos gastar a partir de los ingresos, creo que eso es una norma de buen gobierno, y tener en consecuencia un presupuesto equilibrado no es ser ni de derecha ni de izquierda, es simplemente aplicar el sentido común, que es bastante menos que ser un gran economista. Los otros temas del punto de vista del crecimiento económico, cómo generamos una buena alianza público-privada en determinados ámbitos, cómo somos capaces de encontrar nuevas formas de financiamiento, cómo somos capaces de establecer determinadas modalidades, eso va a depender de las características de cada país. Por ejemplo, en el ámbito de infraestructura establecimos un programa muy ambicioso en el ámbito de concesiones de obras públicas y en donde las principales caminos urbanos e interurbanos del país fueron dados en concesiones. En una ocasión me recuerdo del ministro de Obras Públicas, me tocó estar en Alemania, hablamos un poco de estos temas con algunos amigos, y un amigo del Partido Socialdemócrata me dijo, pero señor, usted que es ministro de Obras Públicas, ¿cómo es posible que como socialista dé carreteras en concesión? Ah, muy fácil, le dije, porque no tengo 45% de presión tributaria como ustedes. Si tuviera 45% de presión tributaria, las carreteras podrían ser gratis, como es el caso de las autobahn en Alemania. El hacerlo por la vía de la concesión de obra pública y que por la vía del peaje usted lo pueda hacer, me parece una forma adecuada. Adecuada además porque a la larga es más barato pagar el peaje y tener una carretera que sea autopista, que sea bien establecida con normas de seguridad y en donde los costos al final van a ser menores. La pobreza, por desgracia en América Latina, es una realidad que está allí. Digamos que en los últimos años la pobreza en América Latina ha descendido, y ha descendido afortunadamente como resultado de los últimos años en América Latina un muy rápido crecimiento económico, fundamentalmente determinado, como todos sabemos, por factores externos. Y de las cifras que vi respecto de Paraguay, efectivamente ha habido un decrecimiento de pobreza en los últimos años de un 43-44% a una cifra hoy día del orden del 36%. En suma, creo que estamos en condiciones de poder dar un salto y creo que Paraguay está en un momento muy particular, en donde, como resultado del cambio político que se ha generado en este país, hay una mirada más colectiva y de mayor optimismo. No hay recetas. Uno a lo sumo puede decir, esto fue lo que a mí me pasó, no sé cuán reproducible sea, pero lo que sí creo que hay es la voluntad de nosotros latinoamericanos de acompañar a Paraguay en este momento y que pueda contar con sus instituciones, con las que nos hemos creado, las instituciones financieras, la comunidad internacional y todo el conjunto de líderes latinoamericanos que se van a juntar acá el próximo viernes para desear un buen inicio de esta gran jornada. Y hagamos entonces de esta reunión
un esfuerzo en la misma dirección. Muchas gracias por esta invitación que me han dado.